Bueno, no sé si hay alguna pregunta en la sala. Eh, sí, Bueno, muchísimas gracias por todas las ponencias, realmente las disfruté muchísimo. Yo tengo dos preguntas para Helio. Vale, en un momento cuando dices que tenían el interés por hacer un teatro no arqueológico y que denominas como teatro ladrillo más pobre, ¿realmente eso lo dice el autor o es una conjetura tuya? Porque realmente, pues por ejemplo, en el mundo romano se realizaban los teatros con diferentes materiales y no necesariamente porque el ladrillo o la madera fuese lo más pobre, realmente era lo más cercano según el contexto, el medio en el cual se iba a hacer el teatro. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en todas las asignaturas, como las diferentes técnicas constructivas de los teatros, los anfiteatros y demás. Entonces, me quedó como sonando esto del teatro no arqueológico porque me gustaría pues, que lo desarrollaras un poco más. Y como segunda pregunta, lo del coro. ¿Qué papel tenía el coro pues, en la construcción de estos nuevos teatros, estas ideas de nuevos teatros? Porque, por ejemplo, en Roma, el coro ya no era tan importante como en Grecia. En Grecia es más importante este eco de, bueno, decimos hola y todos hola, hola. En Roma, vamos, a ellos les gusta es la lucha, el anfiteatro, y en el teatro, en la construcción del teatro, realmente también eliminan a veces estructuras para que ya no haya tanto ese eco del coro. Entonces, son esas dos preguntas, gracias. Vale. Eh, Respondo ahora, ¿no? Vale. Pues lo del teatro de ladrillo me parece muy interesante lo que me dices. Y sí, lo dice el autor literalmente. De hecho, en realidad, cuando se mete con el ladrillo para meterse con la construcción del teatro de Bayreuth, pero en realidad es una cosa un poco peregrina, ese comentario de, no, el nuestro va a ser de mármol. Cuando es verdad, tienes toda la razón, los teatros romanos también se hacía, igual el mármol se le ponía encima del ladrillo. De hecho, pues sí, es como utiliza ese simbolismo de que supongo que también con un teatro de ladrillo, que se está refiriendo al de Bayreuth, que es un teatro a la europea, cerrado y con sus butacas y sus asientos y su escenario, y él quiere un teatro al aire libre al estilo más romano. Supongo que también se refiere a la morfología del teatro. Y en cuanto al papel del coro, pues es muy interesante porque en realidad no precisa del todo cuál va a ser en ese nuevo teatro que él inventa, cuál va a ser la posición del coro, la posición de los actores. De hecho, habla de que quiere llevarse a su nuevo teatro a tres artistas, una bailarina, una cantante de ópera y una actriz trágica, pero en realidad no, no está conceptualizando del todo, porque para una tragedia necesitas saber hacer las tres cosas, no tener a tres personas que sepan hacer distintas cosas. Entonces, y no es muy preciso acerca del papel del coro. Sí que hace referencia a la ópera barroca en la que el coro es una parte fundamental. Y sin embargo, supongo que también se está oponiendo un poco a Wagner, en el que en la obra de Wagner el coro fue perdiendo cada vez importancia. O sea, sus primeras obras sí que tiene muchos coros, pero luego en las que ya desarrolla su programa teatral es sobre todo voces separadas y también, igual que los romanos, decidió abandonar el coro. Entonces, no lo sé, me parece un hilo interesante del que seguir tirando. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos, me ha gustado muchísimo todas las ponencias, la verdad. Thank you very much. Yo tengo dos preguntas también, una para Helio, aunque un poco ya habéis adelantado, y la otra para Carolina. Empiezo por Carolina, por orden cronológico. Hay algo que no me ha quedado claro y me gustaría que, no sé si es que has tenido que pasarlo por delante o simplemente yo no me he enterado. Em, los modelos o la inspiración que toman para hacer esas inscripciones, ¿de dónde viene exactamente? Es decir, ¿hay un modelo que sea prestigioso y lo imitan o simplemente en cada región, en cada sitio del que has hablado, como dependiendo de lo que tuvieran por allí, es de donde toman, digamos, pues los grafismos, todas esas cosas que nos has ido comentando? Y luego para Helio quería preguntarle, un poco habéis hablado de la ópera, a mí me interesa mucho saber si, ya que lo has también comentado un poco por encima, si pudieras profundizar un poco en la ópera. ¿Habla este autor mucho de la ópera? ¿La contrapone mucho la Italia con Alemania? ¿Y qué papel encuentra él en la ópera a la hora de construir esa especie de identidad, ¿no? Ítalo-greca, vamos a decir, que yo nunca había escuchado a nadie de que fuera fascista, que se fijase más en Grecia que en Augusto o en César, ¿no? Así que eso, gracias.
Efectivamente, no, son cosas que yo pues no he comentado por cuestiones de tiempo. Quizás sí debería haber hecho comentado por lo menos algo en el contexto histórico. Y si efectivamente encontramos una inspiración, nosotros planteamos como hipótesis que es desde Italia, donde comentaba, ¿no? que ya en el 480 italiano pues llevaba mucho tiempo trabajando en esta recepción de los modelos epigráficos romanos, y creemos que es desde ahí, desde donde se reciben y llegan al territorio de la península ibérica a través del área levantina, ¿no? Sí, por eso encontramos que los casos son un poco anteriores en el territorio en España y un poco después en Portugal. Y además también es interesante porque no solo lo encontramos como evidencia en los propios talleres epigráficos y en, por ejemplo, la recepción de la propio material que viene también desde Italia, sino en algunas obras, por ejemplo, hay el primer tratado caligráfico que recoge estos modelos es el de Felice Feliciano, hacia 1460, que se titula Alphabetum Romanum, y en él ya se recoge cómo es los modelos, cómo se deben ejecutar, y realmente por eso pues me refiero a Italia como ese lugar de referencia donde ya estos procesos ya se habían llevado a cabo, y creemos que es en España, o sea, en España cómo se reciben de esta forma, no solo a través de esos propios talleres, sino también de esas obras, de esos manuscritos, e incluso también en la interacción de ese mundo humanístico en el que ya interactuaban pues personas desde la península ibérica y también desde Italia. No sé si con esto creo que te respondo. Vale. Voy a empezar por lo último que has dicho, que es lo de que nunca te habías encontrado con una conexión entre fascismo italiano y la imagen de Grecia. En este libro también hay muchísimo de Augusto solo que no venía al caso, y además he encontrado, o sea, lo que me ha parecido es que está completamente asimilado, ¿no? Que él tampoco se pone a defender que Roma sea el antepasado de Italia porque lo asimila directamente. O sea, cuando habla de los romanos es nosotros. Y el latín es nuestra lengua, aunque él hable y escriba en italiano. Y entonces eso. En cuanto a la ópera, sobre todo se centra en la ópera barroca. Sí que por otras fuentes tengo constancia de que D'Annunzio era un gran admirador de Verdi y de autores de ópera más cercanos en el tiempo a él. Luego él hizo una ópera con Debussy, que es francés, no italiano y de tradición francesa. Pero en esta obra sobre todo habla de ópera barroca, y de ópera barroca en el contexto de la Camerata Fiorentina y de la recuperación que ese grupo de intelectuales y nobles tuvo de la tragedia griega, ¿no? Ese primer intento de recuperar la tragedia griega, que luego Wagner también lo coge desde la ópera, pero en este libro hay como una gran oposición entre Wagner en la contemporaneidad intentando recuperar la tragedia griega desde su espíritu alemán, que jamás podrá entender lo que eran los griegos, y sin embargo la Camerata Fiorentina con Emilio el Cavaliere, Monteverdi, Giulio Caccini, Vincenzo Galilei, el padre Galileo, que ellos sí que tenían un vínculo más directo con lo griego en la perspectiva del anuncio. Y eso es todo lo que se habla de ópera. Pero gracias, muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es para Elio. Me ha parecido muy interesante tu comunicación, y me llamó mucho la atención cuando te referías, quizás de manera un poco más, no es el tema principal, entiendo, pero cuando hablabas de ese discurso nacionalista, que de alguna manera el discurso italiano se apropia de lo griego, y no sé si lo has pensado, ya lo has trabajado, cómo también ese propio discurso se puede inspirar en las propias fuentes clásicas, porque al final también encontramos un discurso en las fuentes clásicas que de alguna manera es un poco contradictorio, porque son recelosos, ¿no? Inicialmente de ese mundo griego, pero que terminan pues de alguna manera haciendo lo suyo frente a los de fuera, ¿no? El territorio germánico. Entonces, no sé si de esa similitud has profundizado algo, no sé. Pues
En realidad no he explorado nada de esto y me parece muy interesante y voy a tomar nota de ello para estudiarlo porque he encontrado que es un discurso muy contemporáneo el que hace D'Annunzio, ¿no? Muy de mistificación de la tragedia griega, eso, partiendo ya no de fuentes antiguas, sino de mucho Nietzsche, muchos filósofos, pero me parece que seguro que se podrá, por esa identificación también que tiene él con, bueno, los italianos, con Roma y con los romanos, seguro que se encuentra alguna cosa. Y yo quería preguntarle a Íñigo, por lo que has dicho de, perdón, porque me he apuntado el nombre porque no me acuerdo, el templo de Horyuji, em, que Ito lo que había intentado era unirlo con Grecia como por una perspectiva legitimadora y que había encontrado al final el eslabón para decir, realmente viene de Grecia esta arquitectura, pero en tu opinión, ¿viene de Grecia esa arquitectura? A ver, esto no es mi especialidad, evidentemente, pero según la mayor parte de historiadores de arquitectura japonesa, después de Ito, ya pues, finales del siglo XX, principios del XXI, no. Vale. No hay ninguna prueba fehaciente. Claro, Ito encontró lo que buscaba. Encontró capiteles corintios en una cueva de China, capiteles jónicos y le vino de perlas, porque le legitimaba todo el discurso. Pero la mayor parte de historiadores de hoy en día no ven ningún tipo de influencia o por lo menos no extremadamente tangible. Sí. Bueno, yo tengo más una reflexión, pero también va con pregunta. Es el tema de la legitimación. Me ha parecido que en este panel, aunque son temas diversos, siempre está la antigüedad como legitimadora, ¿no? En el caso de Carolina se ve muy claro de legitimación de unas élites que quieren mostrar su poder mediante la apropiación de esas grafías antiguas, pero me voy a centrar en las últimas dos ponencias porque la antigüedad se muestra como legitimadora de lo que se ve en la periferia, ¿no? En la periferia o fuera de la norma. Entonces me ha parecido súper interesante el caso japonés. Yo creo que contrasta también con el tema de la India. Yo alguna vez he oído a Fernando Woolf hablar de cómo el arte gándara, etcétera, desde el imperialismo británico se interpretó como algo occidental, ajeno a la tradición india, y después la historiografía india lo sigue considerando como algo ajeno. Entonces contrasta mucho con lo que hace, no me sé el nombre, Ito, ¿no? ¿Cómo? Ito. Vale. And related to Achilles and Patroclus, I was wondering up to what point we can speak about heterosexual normativity in antiquity, because the Iliad and the Odyssey, they are like paradigmatic texts for Greeks itself and for our culture, Western culture as well. And that's why we use it for legitimate, like different desires. But I was thinking, but Greeks would see it like outside the norm. If they are the paradigmatic, if Achilles is the paradigmatic hero, so maybe the relationships, they were not out of the norm. No, maybe they were as well like acceptable. They were inside the norm. So I don't know. My question is, up to what point we can speak about norm and heterosexual norm in this text? What's your opinion? Oh, yeah. Thank you. Okay. Well, thank you very much for your very intriguing question. So the whole idea, like first of all, we need to keep in mind that it's a poetic vision. The Iliad, the Odyssey is the poetic vision, but it's a vision that's embedded in the society. So when Homer is speaking of this long past history, it was history for them, to people who he was talking to. I mean, I'm just saying Homer, let's assume there was a Homer, okay? So although the history is very much mythologized, but the history that relates the people to the society, okay? It talks about, if you look at the Iliad and the Odyssey, it talks about the conventions which were prevalent in society. It talks about marriage. So marriage, you say that it seems like something that would not be considered as a force of social norms as it would be in our society. Is the way you were saying? Okay, sorry. So let me just continue. Okay, so by using a lens, I mean, because it's such a distant past, and the history is not really history. Is
it's a mix of social, cultural, and idealized vision. That in order to see what's really happening, we will never be able to see that. We will never find that. But we can get some meanings that give us a glimpse, a semblance to what we might experience, that we might see in our society as well. So for example, the emphasis on marriage. Gamos is a word that occurs in the Iliad and the Odyssey. And it's a big theme in the Iliad, and it's a big theme in the Odyssey. So why is that? So that itself, so we need to use different theoretical lenses to make these forces as, you know, as an institutional force. Why this emphasis on the sexual union between man and woman? And we see in a very elaborate scene between Zeus and Hera, I think in book 13 or 14, okay? And then we have in book 9, Paris, when he's been transported back to Helen's chamber. So you compare that Homer here is not very shy about, you know, highlighting and eroticizing, but also he's also highlighting the marriage, the sexual scene, this erotic episode that's happening in a way that audience see it. That is something that's very important to them as an institution. So compare to this, then we compare the language that Homer uses whenever Patroclus and Achilles' friendship is mentioned. We see that there is a lot more emotional power going on in the construction of those verses. Okay, so there's an emphasis on erotics when it comes to heterosexual unions, but when it comes to these two people, there is an emphasis on emotion, you know, on some very intricate desire. But he does uses very elusive diction that is found only in the context of sexuality. So all this concept, sexuality, heterosexuality, marriage, all of these things are happening in the Iliad. We just need to utilize some lenses to make them visible. How? And to analyze how the language is working, and how the language is working in one context and in the other context. So so the whole task, my task, this is a very small paper, again, it's a very condensed version of what my paper is about. The whole task is to highlight how the language is making forcibly visible sexual union between men and women, but also is it giving us clues. Why is giving us clues? Why Homer is so shy if sexuality is not an issue? So it seems that there is an issue. There is an underlying issue that you never, you know, go beyond that line when you talk about a relationship between two men. Why is that? So first we establish that yes, there is a line. Okay, and then why this line is not being crossed. So that's so when we uses these parameters, then we see there are conventions in operations and these norms which are in place, and then the poet has to operate within these norms, whether highlighting men and women relationship or man and man relationship. So, you know, I hope this kind of answers your question. Yo quería hacer rápidamente, que tenemos ahora el descanso, bueno, unos comentarios. Primero, bueno a todos, que me ha parecido muy interesante. Especialmente me ha gustado mucho la comunicación de Elio y me ha interesado mucho pues esa línea de investigación, y quería comentarle, como digo, muy rápidamente una serie de cuestiones que ha comentado. Claro, has comentado que es imposible separar al autor de su obra. Yo, la verdad, mi tesis versa sobre un autor concreto, o sea, es una tesis sobre historiografía moderna, y hay veces que, claro, asumir directamente que porque un autor se dedica a ciertos temas, responda, no sé, a sus episodios biográficos, pues cuando ya hay otro autor que hace lo mismo con otras condiciones muy diferentes, pues yo creo que ya eso lo invalida, aunque yo creo que igual en última instancia, consciente o inconscientemente, elegimos unos temas por una afinidad biográfica. Entonces, es un tema que no lo tengo claro, no sé qué opinarás tú. Luego, cuando has comentado esto de forma muy cordial y muy amistosa,
que para leer en griego, o sea, leer una edición en griego hace falta una edición crítica. Bueno, con que sea bilingüe, vale, la edición crítica sería, todos entendemos lo que quieres decir, pero la edición crítica sería ya la que tiene el aparato con toda la tradición del manuscrito y todo eso, pero bueno, por puntualizar. Y luego sobre la música antigua, creo que hay un caso, si no me equivoco, que es este epitafio de Seikilos o algo así, que creo que se ha interpretado, lógicamente, la música del barroco tampoco se ha podido grabar porque no había estudios de grabación, pero que sí que se ha podido interpretar, ¿no? O sea, que igual es una excepción a lo que has comentado sobre que no se puede interpretar la música antigua. No sé si es una excepción o hay más casos. Bueno, simplemente, pero muy interesante, de verdad. Enhorabuena. Te agradezco mucho todos los comentarios. Y empiezo por el último también, porque sí, hasta donde sé, bueno, yo evidentemente no, mi conocimiento de música antigua es mínimo, pero sí, el Epitafio de Siquilos sí que se ha hecho una partitura, incluso está en internet y se puede escuchar y es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, aunque no sé si será el único caso, pero sí que me parece que es una excepción. Y en el caso de la música y la tragedia es que ahí sí que no se nos ha conservado nada. Entonces, aunque tengamos una idea de cómo eran los modos musicales griegos y cómo en general se podría construir esa música, claro, imaginemos que se perdiera la música occidental, de saber cómo se construía, con qué escalas, a reconstruir a Verdi, hay un paso enorme. Entonces, ese es del problema de la tragedia, es ese, que tampoco sabemos muy bien, tenemos nociones solo muy básicas de cómo configuraban la música y estamos muy lejos de poder escuchar nada parecido. La edición crítica, sí, sé lo que lo decía, digo, una edición crítica por decir lo que pueda estar más cercano al texto, ¿no? Ya corregido por un filólogo y todo para que estemos lo más cerca posible de los griegos. Y en cuanto a separar el autor de la obra, me parece un jardín enorme del cual tu opinión seguramente sea mucho más válida que la mía, porque lo has estudiado más. En D'Annunzio sí que es verdad que él hace por donde no se puede separar, porque se proyecta a sí mismo y muchas veces sus protagonistas son iteraciones de él. De hecho, en esta obra habla un montón sobre su relación con una actriz que es Eleonora Duse, que es la amante que tenía en ese momento, y el libro fue escandaloso porque hablaba de él y su vida y su vida con ella. Y también sale otro personaje que es el gran amigo del protagonista y en realidad es Angelo Conti, que es un filósofo que era amigo suyo también. Entonces, justo este autor está proyectándose. Es muy difícil de separar. Quizá en quizá en su poesía o tal, que se centra más en los temas clásicos y no proyecta tanto su yo, pero en estas novelas que hace mm, es muy difícil de separar. Muchas gracias. Bueno, pues con esto damos un poco finalizado el turno de preguntas.